Amén, hermanos. Hemos venido estudiando el Evangelio según San Juan y qué lindo es poder ir como estamos yendo en una dirección donde vamos profundizando en lo que el texto sagrado nos dice. Quiero hoy entrar en esta frase que acabo de decir, el texto sagrado. Hace unos días escuché a un pastor de Foncillo decir que ahora hay alguna gente que padece de bibliolatría. Es la primera vez que escucho ese término, bibliolatría. Y que la Biblia es un libro de referencia muy importante, pero que no es el único libro de inspiración, el único libro que uno necesariamente debería usar. Algunos de ustedes seguramente ya lo vieron, están en internet por todo lado. Y yo pensaba que cuando uno piensa así, está haciendo lo de los samaritanos, que era el pueblo al que pertenecía esta mujer de la que estamos hablando en el Evangelio de San Juan capítulo 4. Ustedes recordarán que dijimos en algún momento que los samaritanos tomaban en cuenta para su consulta de la Biblia solamente los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco. Y entonces ellos habían leído que allá en Deuteronomio capítulo 12, allá por el verso 5, el Señor había dicho: todos tienen que ir a adorar al lugar que Dios determine para eso mismo. Todos tienen que ir. Es como a veces este principio lo ignoramos, pero desde el principio el Señor destinó un lugar para que la gente fuera a adorarlo. Y un poquito más adelante, el profeta, el caudillo Moisés, les dice a ellos un resumen de la ley y les vuelve a marcar que tendrán que ir al lugar donde Dios quiere que ellos vayan a adorar. Pero como los samaritanos solo tomaban en cuenta los primeros 5 libros de Génesis, Éxodo, y de Deuteronomio, ellos no sabían, no había el nombre de un lugar, y entonces ellos asumieron que era en el monte Gerizim. Yo dije: ok, al lugar donde Dios dijere, y como ha dicho, donde el Señor dio las tablas de la ley, ahí donde vamos a adorar. Esta tendencia no ha cambiado, hermano, a ignorar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, salió de Dios. Entonces, pero más de lo que uno quisiera, hay gente que ignora partes de la Biblia, acomoda la Biblia en su voluntad y dice cosas que no quiere decir. Los judíos habían leído en 2 de Crónicas 6:6 que Dios había dicho: en Jerusalén es donde tienen que vivir, ahí es donde yo he puesto mi nombre y ahí es donde hay que adorar. Pero como ellos solo leían los primeros 5, eso nunca lo leyeron, y si lo leían, no era con ellos, no les interesaba. Hermanos queridos, hoy pasa mucho eso. Entonces yo, apoyándome en ese predicamento, quise la semana pasada, y esta lo voy a hacer de nuevo, llamar su atención. Nosotros debemos leer la Biblia. ¿Cuántos aquí leen la Biblia? Ahora sí levanten la mano. ¿Cuántos leen la Biblia normalmente? Bueno, si no, ahí está. Si usted no la lee, lean. Todos los cristianos deberíamos leer la Biblia por lo menos una vez en la vida, de etapa a etapa, de Génesis a Apocalipsis. Pero si no lo ha hecho, empiece hoy con el Nuevo Testamento, lea una media hora, unos 20 minutos, lea y para, y mañana continúa donde quedó hoy, y así. Si se le pasan 2 días, usted a los 2 días
donde quedó, pero lea la Biblia completa, por lo menos el Nuevo Testamento completo. ¿Por qué? Porque así a usted no le van a meter el diezmo fuego. Fíjense que más de lo que yo quisiera, escucho predicaciones, escucho cosas que dicen algunas personas, he ido a congresos donde he sufrido mucho, porque como no sabemos algunos principios básicos de leer la Biblia, nos enredamos muchísimo. Entonces yo quisiera traer a su mente algunos pensamientos. Cuando uno está oyendo algo, quizá la primera pregunta que debería hacerse uno es: ¿en qué lo puedo aplicar a mí? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ir a una charla, a una conferencia sobre ingeniería eléctrica? ¿Cuántos quisieran ir? Hoy en la tarde podemos charlar de ingeniería eléctrica, ¿no? Y que nos dé una charla a todos. ¿A cuántos les interesa? Levanten la mano. ¿Sí? ¿A cuántos les interesa que venga, no sé, piloto y nos explique cómo se maneja la cabina de un avión? Uno tiene que preguntarse. Lo primero que tiene que preguntarse es: ¿estoy recibiendo lo que corresponde? Y le voy a dar muchos ejemplos. Fíjense que hoy en día hay una tendencia muy grande a judaizar todo. Hace unos días hablaba con un conocido que tengo, que él es feliz siendo judío, según él la mente del judío, pero él es típico, más típico que el judío, ¿verdad? Pero él hace el Shabbat, prende velas, se circuncidó, hace un montón de cosas. Y cuando empezamos a hablar de este tema, él se dio cuenta de hasta dónde estaba su error, pero aquí está el detalle. ¿Saben que hay una cosa muy triste, y es que a veces nos damos cuenta que estamos en un error y no queremos cambiar? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Especialmente cuando Tito tiene la razón. Qué cosa más triste, ¿verdad? Y yo le digo: uy, qué chicha que da la razón. Pero es verdad, a veces te muestran dónde está el error y quieres seguir en el error. Bueno, yo quiero llevarlos por algunos pensamientos. El primero que quisiera compartir con ustedes es que uno, cuando está leyendo las Escrituras, debería hacer un examen al texto que está leyendo y decir: ok, ¿esto que estoy leyendo ocurrió antes de Cristo o después de Cristo? ¿Y qué tiene que ver? Mucho, todo. Porque todo lo que se escribió antes de Cristo es el trato de Dios con el pueblo de Israel, no con los demás. Otra vez, lo voy a decir otra vez. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es el trato de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, entonces, ¿qué? El Antiguo Testamento no me sirve. Del Antiguo Testamento extraemos principios. Pero quiero contarle la verdad. Usted no hace lo que dice la ley, los mandamientos en el Antiguo Testamento porque usted se los sepa, o porque usted los leyó, o porque usted los quiera poner en práctica. ¿Sabe por qué lo hace? Porque dice la Escritura en Jeremías 31, del 31 al 33, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Cuáles días? Cuando Cristo vino a el Calvario. Pondré mi ley en sus corazones, en sus mentes, y sobre sus corazones las escribiré. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar a nosotros y nos cambia por dentro. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos están conmigo en la misma página de que cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios entra a morar en nuestros corazones? Y dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí o no, es el que inspiró las Sagradas Escrituras, escribió la Biblia. Fue el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nosotros vamos en una dirección equivocada, Él nos ama. Cuando nos quiere enseñar, Él nos enseña. Nosotros no necesitamos conocer las 600 y más leyes que tendría Israel, porque el Señor ha escrito esa ley en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ahí está. Es por eso que Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo de Dios venga,
Él os recordará todas las cosas. Es que el Espíritu Santo es el que hace que nosotros tengamos conciencia de que sí y no. Porque alguno diría, bueno, entonces el Antiguo Testamento ya no cuenta, podemos mentir. ¿Cuántos de ustedes saben que no hay cristianos mentirosos? Si usted conoce a un cristiano mentiroso, sepa que o es cristiano o es mentiroso. No es cristiano mentiroso, eso no existe. ¿Cierto? ¿Usted conoce a un cristiano estafador? Eso no existe. O es estafador o es cristiano. Pero no puede ser las dos. Usted conoce, cualquiera, para no decir más. Queridos hermanos, nosotros debemos entender que el trato con el pueblo de Israel era con Israel. Le voy a dar un ejemplo. Le decía yo a este hermano, fíjate, el texto lo dice tan clarito con respecto al Shabbat. 6 días trabajarás y el séptimo lo guardarás para el Señor tu Dios. Esto será pacto perpetuo entre Giovanni y Dios. Eso es lo que dice ahí. Le dice, no. Entre los hijos de Israel y yo. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Los que nacieron en Israel, los que son descendientes de israelitas. Yo no soy israelita. Yo le decía a mi querido hermano, ¿usted es israelita? Me dice, no, pero es que, lo digo es, el detalle está en que nosotros espiritualmente nos alcanzan los pactos y las promesas, pero eso es lo que Dios nos quiere dar. Pero en cuanto a la ley ya pasó. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio de la montura de la cruz, dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, verso 13, que Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. ¿Por qué? Porque por medio de la ley nadie puede ser santo, solo por medio de la sangre de Jesús. Entonces, hágase esa pregunta. La primera pregunta es, ¿esto que estoy leyendo está antes de Cristo o está después de Cristo? La segunda pregunta que uno debería preguntar al texto es, ¿esto que estoy leyendo es para los judíos o para algo específico? Y aquí le voy a dar un ejemplo que dijo la semana pasada. Cuando usted lee en Génesis capítulo 12, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿A quién se le está diciendo el Señor? ¿A los judíos? No existían los judíos todavía. ¿A quién se le está diciendo? A los demás. Qué chido, ¿verdad? Entonces usted no se meta conmigo porque el Señor va a dar un sopapea. Leyendo el texto, Génesis 12 sigue diciendo, y serán benditas en ti. Un ti significa usted, a una persona en específico que está hablando. Toda la familia de la tierra. Entonces uno debería preguntarse, ¿a los judíos o a alguien en específico? Adiós, muchachos. Alguien en específico sería Abraham. El Señor se lo dijo a Abraham. ¿Aplica para mí? Por supuesto que no. Porque el Señor se lo dijo a Abraham, no a mí. Hay otro texto que quiero que ustedes vean que se usa mucho. ¿Han oído por radio, por televisión, han oído algún profeta que le haya profetizado incluso a usted, que le diga, así te dice el Señor, pídeme? ¿Qué dice? Algunos de ustedes lo han oído, porque es muy famoso. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Correcto. Y usted dice, qué chido, el Señor me va a mandar a las naciones. Sería bonito, ¿verdad? Pero, ¿te está diciendo eso el Señor o a quién se lo dijo? Ese es el Salmo 2. Salmo 2. ¿A quién se lo está diciendo? No tiene que ver. ¿Se lo dijo a un judío, a los judíos o a alguien en específico? No. Trajo el mate, se lo está diciendo, ese salmo es mesiánico. Está hablando de Cristo. Está diciendo que el Padre le daría a Cristo las naciones.
¿Se acuerdan? En el monte de la tentación, en el lugar de la tentación, Satanás le dice a Jesús: mira todos los reinos de este mundo, te los doy si postrado me adoraras. Y Jesús ni pelota le dio, porque Jesús sabía que tarde o temprano vendría la cruz, y en la cruz Él le arrebataría al diablo las naciones. Las naciones no son para usted, hermano. Calculen que Putin lleva como 2 años tratando de quitarle un pedacillo de tierra a Zelensky y no ha podido. Los hermanos, los gobernantes de Nicaragua, todos los nicaragüenses son hermanos, pero los gobernantes de Nicaragua no, esos son primos. Esos son primos. Esos gobernantes quisieron quitarnos a nosotros aquí, en un lado del lado norte de Costa Rica, y no lo consiguieron. Y son poderosos. ¿Cómo es que usted, Dios le va a dar por herencia a las naciones? A veces como que nos abren la cabeza, ¿verdad? Es raro, porque incluso somos gente que no sabe ni evangelizar. Dios me va a dar por herencia a las naciones. ¿Qué significa? Usted va a ir a evangelizar y se va a ganar las naciones para Cristo. ¿Verdad? Hay un poco de charlatanes que le gusta endulzarle la oreja a los cristianos que no leen la Biblia y los emocionan y los hacen estar en un culo de allá, y lo que yo llamo una llama evangélica, ¿cierto? Y es una emoción y una cosa diciéndoles cosas que no son para ellos. Este Salmo 2 no es para ningún ser humano. Léalo todo, se va a dar cuenta que está hablando de Cristo, porque dice: los quebrantarás con vara de hierro. Eso, está hablando de Cristo, no de nadie más. Entonces usted pregunte siempre, cuando usted vea un texto, pregunte: ¿es para los judíos o es para alguien específico? Lo siguiente, defina también si lo que usted está leyendo se aplica para todos o es específico para alguien concreto. Aquí le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta parte quiero que preste mucha atención. Usted lee un texto y usted dice: Génesis 12:3 es para Abraham. Ya lo entendí, no es conmigo, es para Abraham. Ok, pero ¿habrá algún texto en la Biblia que me autorice a mí a tomar ese texto como si fuera para mí? Qué lindo, ¿verdad? Si lo hubiera sería formidable, ¿no es cierto? Si lo hay en algunos casos. Yo les he contado a ustedes, ya quiero repetirlo porque es muy especial. ¿A cuántos les gustaría que el Señor nos prospere más? Más de la mano. ¿Verdad? ¿Cuántos quisieran que el Señor les dé más platica, les extienda el territorio como a Javes y los bendiga? Todo eso, es lindo, ¿verdad? Hay una forma. Bueno, hay 2 formas. El que siembra cosecha y en el dar está el recibir. Esa es una forma. Pero hay otra forma. La otra forma es meditar en la palabra del Señor. Entonces vamos a leer un texto que está en Josué 1:8. ¿Alguien quiere, por favor, leer Josué 1:8? Alguien que busque Josué 1:8 mientras otra persona busca Génesis capítulo 1, versos 1 al 3. Yo me lo sé de memoria, pero me gustaría que participen. Josué 1:8 y Salmos 1 del 1 al 3. ¿Quién lo tiene? Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué? El gran problema es que hay que preguntarse: ¿a quién se lo digo? Alguien que conteste: ¿a quién se lo digo? Dale, ¿quién se lo dijo? A Josué, dame yo a Josué. Entonces, Dios tiene una conversación privada con Josué y le dice a Josué:
Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Yo quiero que de día y de noche medites, note las palabras, de día y de noche medites en ese libro, para que cuides de guardar y poner por obra todo lo que en él está escrito. Y entonces le da la promesa. Porque entonces es la consecuencia va a ser que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quisieran que fuera para nosotros? Muchísimo. Es para nosotros porque hay un texto que lo valida. Salmo 1 del 1 al 3, ¿quién lo tiene? ¿Alguien más que tenga Salmo 1 del 1 al 3? Para no leerlo yo. Salmo 1 del 1 al 3. Amén. Amén. Bienaventurado. ¿Qué es? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en que su da tiempo. su fruto en su tiempo y su hoja no cae, Y y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. ¿Cómo es que se aplica a nosotros? Es que cuando empieza el texto no está dirigiéndose a ninguna persona, sino que dice, bienaventurado el varón. O sea, cualquiera que, y en ese cualquiera que nos incluye a todos. Bienaventurado el varón, ahora hay condiciones. Sepa usted que en las promesas de Dios, en todas hay condiciones. Mucha gente dice solo la promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, dice la gente. Y no le dice que atrás, desde el versículo 1, estoy ahora en Filipenses 4, ahí estoy, desde el 1 hasta el 12, el apóstol Pablo está hablando de cómo los cristianos dieron para el avance de la obra. Y luego dice, entonces, como ustedes han dado para la obra, Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. A veces decimos solo la promesa y no decimos la condición. Y en este caso la condición es, el que no anduvo en consejo de malos. O sea, no se junta con los maleantes. Sencillo. El que no se junta con los maleantes. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. El que no va a las pachanguitas, orgías y demás cosas que hacen los impíos. Se aparta de donde está la pecaminosidad. No se aparta del cumpleaños de la familia, ni del cumpleaños de la sobrina, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando la gente, como le pasaba a los hijos, ¿se acuerdan? Los hijos nos han contado que ellas se reunían todas las semanas a tomar pan y a hacer cosas que no debían. A eso se refiere. Cuando Marito nos cuenta que él, del trabajo salía y se iban a tomar pan y a tomar marihuana, esas cosas. La Biblia dice, el que no se junta con los maleantes, el que no va a donde están pecaminosamente actuando. Y en silla de escarnecedores significa el que no se burla de los demás. Y aquí no estamos hablando de reírse, estamos hablando del que engaña con mentira para aprovecharse de los demás. Si usted cumple con esas tres, aún le queda una, que es la que conecta con Josué 1:8. Dice, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Lo que le dijo Dios a Josué, nos lo está diciendo aquí en el Salmo. A Josué le dijo, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche. Y aquí está diciendo, el que no anduvo en esos pasos malos, y además en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y en la ley de Jehová está su delicia. Todos ustedes que leen la Biblia deben darse cuenta que el Señor les está prometiendo prosperidad, porque acto seguido viene la promesa. Dice, porque entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, o sea, en el momento justo que Dios lo tiene preparado, y su hoja no cae. Y me gusta la última parte. Es lo mismo que le dijo Jesús. Todo lo que hace, todo
prosperará. Prosperará tu estudio, prosperarán tus negocios, prosperará tu matrimonio, prosperarán tus amistades, prosperarán tu casa, tus bienes, prosperará. Porque dice, todo lo que hace prosperará. Y cuando dice todo, no excluye nada, todo. Pero hay condiciones, las mismas que le dijo a José y un poquito más. Entonces, en un caso como este, que usted no encuentra a la persona a la que se lo dijo con nombre, usted le dice, mire, aquí dice que el Señor se lo dijo a David. Y dice, y habló Jehová con Moisés y le dijo, allí ya usted dice, hey, no existe una persona aquí en el Salmo 1, sino que dice, cualquiera que, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, cualquiera que. La otra cosa que usted debe preguntarle a la Biblia cuando usted esté leyendo es si el texto que usted está leyendo, Dios lo está escribiendo dirigiéndose a los cristianos o a los inconversos. Una de las cosas más terribles que hacemos los evangélicos y que por eso nos metemos en muchos problemas es que le aplicamos las sagradas escrituras a los impíos. Hay un chaval que se lo está llevando el diablo porque se metió en enredos, porque, no sé, le dio vuelta a la doña, lo descubrieron, lo echaron de la casa, se fue, lo quitaron del trabajo, una desgracia. No se preocupe. La Biblia dice que los ángeles de Jehová campan alrededor de los que le temen y los defienden. Pero eso es un impío. ¿Cómo le vas a decir eso? No aplica. Tienes que preguntarte si lo que vas a decir, si lo que estás leyendo es para creyentes, es para inconversos. Dejar de estar aplicando la palabra a los que no son creyentes. ¿Qué es lo que hay que hacer con los que no son creyentes? Evangelizarlos y punto. No se ponga a pelear con las imágenes que tienen en la sala, no se ponga a decir esa imagen tal cosa y esa imagen tal otra, y no vaya a la letrita y no haga aquí, no haga allá. No le diga a la gente qué hacer y qué no hacer. La gente no necesita eso. La gente lo que necesita es conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y una vez que el Espíritu Santo de Dios entra a morar en una persona, el Espíritu Santo hace los cambios. Yo les he contado que yo he entrado a casa donde hay muchas cosas y yo no digo nada, y evangelizo, y la gente se convierte, y he vuelto a la semana y ya me queda. ¿Quién les dijo que quitar? No fui yo. Alguien me preguntó ayer acerca de los tatuajes. Pastor, ¿es malo hacerse tatuajes? Yo le dije, usted con su cuerpo puede hacer lo que le da la gana. ¿Sí o no? ¿Le toca a mí decirle que se los ponga o que se los quite? No, nada tiene que ver conmigo. Pastor, hermano, tal cosa. El Espíritu Santo, si mora dentro de usted, Él le va a decir si sí o si no. Y una querida hermana que estaba en la conversación dijo, ¿vieras a mí cómo me gustan los tatuajes? Y yo, pero después, por cierto, me puso la gorra porque yo no me chulo y ya tengo unos acompañados. Pero después ella me comunicó y dijo, vieras, pastor, que yo fui, hice la fila, y estando en la fila había algo que me decía, no. Y yo me puse a pensar, no, si el Señor me está hablando, yo voy y se lo hizo. Digo que porque ella lo hizo, es lo que Dios quiere que haga y usted está mal si lo hace, no, yo no digo nada, solo le cuento una historia. ¿Por qué? Porque sobre su cuerpo usted tiene las decisiones. Ahora bien, hermanos, vean, no le aplique al que no es cristiano lo que dice la Biblia. Yo quiero traer aquí un ejemplo. Vamos a ver cómo nos vamos a vestir. Porque es mi deseo también dejar un espacio para que usted pregunte, porque me decía Tita, y ella me hizo la pregunta más difícil, que no le voy a decir cuál es, una pregunta difícil, pero que podemos explicarlo y si Dios nos ayuda. Abra su Biblia en Efesios capítulo 6. ¿Cuántas de aquí
¿Cuántas mamás de aquí tienen hijos que no son cristianos? Y alguna vez usted le ha dicho a su hijo, la Biblia dice que usted tiene que obedecer, pero su hijo no es cristiano. Aunque sea su hijo, si no es cristiano, la palabra no le aplica a él. Y voy a explicar eso. Lea conmigo. ¿Lo tienen ahí? ¿Está? ¿Cómo están las pantallas? Vuelvan a repetir, padre, por favor. Efesios 6. 6 del 1, vamos a leer el 1. Hijos, obedeced a sus padres. En el Señor. Nota lo que dice obedecer en el Señor. Entonces, ¿a quién se estaba dirigiendo Pablo? A cristianos. Porque usted no le puede decir a un inconverso, obedezca en el Señor, porque Jesucristo no es su Señor. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La palabra Señor, la misma persona samaritana, Señor, me parece que es perfecto. Me decía esta semana a unos queridos hermanos, Señor significa Kyrios, esa es la palabra en griego, significa el amo absoluto. Es el que gobierna todo, nada queda por fuera. Si una persona anda en una vida pecaminosa sin tomar a Dios en cuenta, Jesús no es su Señor. Hay diferencia entre pecar una vez y entre practicar el pecado. Puede que usted en una equivocación diga algo que no es cierto, o porque se asustó de una mentira y luego usted pidió perdón. Es diferente a si usted miente con estilo de vida. Y así todas las cosas. El que tiene a Cristo como Señor, esto que vamos a leer le aplica. Pero si usted tiene un hijo que no tiene a Cristo, no le aplica, aunque usted lo quiera mucho. Aquí dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sigue diciendo el texto, no pierda de vista que le está hablando a cristianos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Se supone que aquí Pablo está asumiendo que a los hijos que les está hablando son creyentes que guardan los mandamientos del Señor, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, que seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, lo dice el no. Hermano, hay una promesa. Si usted es cristiano, si usted vive para el Señor, si el Señor Jesús es verdaderamente su Señor, y usted honra a padre y madre, el Señor va a alargar su vida y lo va a ir. Si usted no es cristiano, empecemos que ya por ahí usted no honra a padre y madre. Usted me dirá, ¿por qué? Muy sencillo. Las cosas que una persona hace determinan si honra a padre y madre. Y si usted tiene algo que usted no quisiera que su mamá se dé cuenta, no la está honrando. Si usted hace cosas en secreto que usted no quisiera que su papá o su mamá se dieran cuenta, usted no los está honrando. Porque la relación personal con Dios es aún más importante en lo que usted hace en lo secreto que lo que usted hace en público. Porque en público usted puede parecer cristiano, pero en lo secreto es donde realmente se sabe si usted es cristiano. ¿Y quién lo sabe? Dios. Mire aquí, hijos. Habló. Ahora viene con los papás. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, literal, no le está hablando a todos los papás. Está hablando a los papás cristianos que temen a Dios. Entonces, cuando usted vaya a decirle algo que la Biblia dice a alguien que no es cristiano, tiene que exclusivamente circunscribirse al plan de salvación, porque a ellos no les aplica. Y es triste lo que les estoy diciendo, pero es la verdad, mi hermano. Si no tiene a Cristo en el corazón, lo primero que tiene que hacer para poder acceder a las promesas y a las bendiciones es
aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sino, lo que tenemos es básicamente una religión que engaña. Y quiero terminar llevándolos a los versículos que nos hicieron falta de la semana pasada para llegar hasta el 26. Aquí quiero hacer el cambio. Voy a la segunda parte de esta enseñanza, que va a ser más corta que la primera. La religión se basa en signos externos, en rituales y en objetos, en costumbres y tradiciones. Y cuando digo religión, no me refiero solamente a la iglesia de las campanas, a esta iglesia. Porque ustedes habrán visto que hay mucha gente que, si no suena un chofar, la unción no está. Que si hacemos danza y los colores no coinciden, porque este color es el color de la unción y este color es el de la revelación, entonces si lo hacemos sin eso, la presencia de Dios no se manifiesta. Quiero dar una cruz bien grande aquí en el pecho, porque yo quiero que todo el mundo sepa que yo amo a Jesús. Lo de la cruz está mal, no está mal. Si está aquí, y está aquí. Pero si solo está aquí, sí está mal. Cristo no es osmótico. Él no se penetra por la piel, sino que Él entra a nuestro corazón. Los signos externos son religión, son rituales. La mujer samaritana, con la que hemos estado caminando estos días, cuando se dio cuenta que tenía frente un profeta, aprovechó y le hizo la pregunta quizá más importante para ella. Ella quería saber cuál era la correcta forma de adorar a Dios. ¿Dónde adoramos? ¿Aquí o allá? ¿Cuál es la forma correcta? Y Jesús, queridos hermanos, le da la respuesta a esta mujer. La hora viene, pero agrega, right now, ahora es. Cuando los verdaderos adoradores, y noten cuando dice verdadero significa que también hay falsos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Agrega, Dios es ¿qué? ¿Qué es Dios? Espíritu. Y los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad es necesario. Es tan rico este texto, pero para sacarle buen provecho yo voy a explicar un par de cosas que son importantes. Hermanos queridos, en el original, cuando se habla de adorar, se habla de inclinarse, de reverenciar, de arrodillarse, de estar humillado delante de Dios. Los samaritanos y los judíos lo hacían, no se llaman de Gerizim, de Jerusalén. Pero quiero decirle algo. Jesús le dice a la samaritana, ya no, a partir de ya no, tienes enfrente a Dios, tienes enfrente a Cristo, al Mesías. Ya lo de adorar aquí o allá, ya no. Ya la de llevar machos cabríos para derramar su sangre, ya no cuenta. Los sacrificios humanos, los sacrificios que los seres humanos hacen para limpiar sus pecados, ya no son necesarios, porque ahora viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quitará el pecado de todos los seres humanos, todos sin excepción, que quieran volver a ver a la cruz y decir, Cristo, yo te acepto. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, eso es cuando Jesús dice, la hora es. Pero pasemos a los verdaderos adoradores. Al igual que lo que expliqué en la parte anterior del texto, que si el texto se aplica o no, si es a creyentes o a inconversos, aquí aplican restricciones también. Hermano, no se puede ser un adorador sin haberse rendido a Cristo. Aquel para quien Jesucristo no es su Salvador, Jesús no es relevante.
Y cuando Jesús no es relevante, cualquier cosa está en primer lugar antes que Jesús. Dicho de otra manera, para llegar a ser un adorador, primero hay que haberse rendido a los pies de Cristo. Y eso te convierte en un verdadero adorador, porque cuando aceptas a Jesucristo por la fe, es cuando has tomado conciencia de que eres un indigente espiritual que no tiene forma de ser salvo si no es por la bendita sangre de Jesucristo. Cuando te reconoces un pecador o una pecadora imposible de salvar si no es por la sangre de Cristo, y te tomas toda la conciencia de quién eres y quién es Cristo, y te arrepientes de tus pecados porque te duele y te das cuenta en el problema en el que estás, ahí te conviertes en un adorador. Porque dimensionas a Cristo, porque sabes de quién estamos hablando. No es una idea, no es un Cristo teológico, ideológico, y a veces queremos que ya está lógico. Es Dios encarnado. Y cuando entiendes eso, cuando dimensionas que es Dios el que te salvó, entonces no te queda más remedio que mostrarte. Ahora, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu? Es la adoración que nace de Dios. Esto que ustedes ven, así de guapo, no soy yo. Yo soy el que vive adentro de eso. Esto es solo el vehículo con el que yo me transporto en esta dimensión. Pero yo, Oldemar, vivo adentro de eso. Usted no me puede ver. Pero Dios sí me ve. Y Él es espíritu. Cuando Oldemar, de adentro de su corazón, decide adorar a Dios, es porque ha dimensionado quién es Dios y quién es hombre. Pero hasta que no te des cuenta de la relevancia de Jesús, hasta que no te des cuenta de la conciencia que tienes que tener de Cristo, no podrás adorarlo. Por eso Jesús a la samaritana primero le preguntó por el marido, porque Jesús quería que ella confesara su pecado para que ella pudiera ser salva. Porque cuando eres salvo te conviertes en un adorador. No pasa un día que no quieras orar. No pasa un día que no estés pensando en el Señor. Tu primer pensamiento en la mañana y tu último en la noche es hablar con Dios. Queridos hermanos, Dios es espíritu. Aquí hay una palabra que hemos visto ya 3 veces en el Evangelio de Juan. Los verdaderos adoradores es necesario que adoren. Queridos hermanos, usted y yo podemos llamarnos cristianos y no adorar. Ahora, eso es un pensamiento muy teórico. Quiero llevarlo a la práctica. En la práctica, la adoración es obediencia. La adoración es postrarse delante del Señor para orar. Oración, obediencia y acciones. Para terminar, en el libro de Efesios capítulo 2, en el verso 8 y 9, está escrito: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No es por obras, para que nadie se pueda gloriar. ¿Qué significa? Significa que Dios tomó la iniciativa de salvarnos. Nos presentó a Jesucristo. Nos dio a Jesucristo y luego nos presentó. Y aquellos que decidieron confiar en Cristo para salvación son salvos. Pero, en el verso 9, cuando llegas al verso 10, te encuentras con una realidad que no puede uno dejar de lado. Dice: y fuimos creados en Dios. ¿Quiénes? Los que fuimos salvos. Ese texto está hablando a cristianos. Creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solamente es darle pan al hambriento, no solamente es darle 500 pesos al venezolano de la esquina.
Las buenas obras es vivir en santidad. Dicho de otra manera, el cristiano es un adorador 24 horas al día y su adoración es su vida en santidad. A ratos canta, a ratos danza, a ratos ora, pero lo que realmente es una vida de adoración es el todo de su vida. ¿Jesucristo es el Señor o no es su Señor? Para aquellos que han nacido de nuevo y entienden quiénes son, Jesucristo será siempre el Señor. La mujer le termina diciendo a Jesús: yo sé que vendrá Cristo y Él nos enseñará todas las cosas. A ese punto, esa pobre mujer todavía no tenía la convicción plena, hasta que Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y quiero ponerle fuerza a esa expresión final, porque esa expresión final es un eco de Éxodo capítulo 3, cuando Moisés, viendo la zarza ardiendo, se acerca y habla con Dios, y Dios le dice: vaya y saque al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, sáquelo de Egipto. Y él le dice: Señor, yo voy a ir y les voy a decir que usted me mandó, pero ellos me van a preguntar: ¿quién te mandó? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? El padre le dijo: yo soy. Diles: yo soy, me envío. Y en este caso el Señor le dice a la samaritana: yo soy el que habla contigo. Y un poco más adelante lo veremos cuando en el monte de Getsemaní van a capturarlo y le preguntan, y Jesús pregunta: ¿quién buscáis? Y ellos le dicen: a Jesús Nazareno. Y Jesús dice: yo soy. Y todos caen al suelo. Porque esas dos palabras son poderosas. Él dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Antes que Jacob fuera, yo soy. ¿Algún otro en el mundo puede decir yo soy? O como está escrito en Apocalipsis: yo soy el que soy. Queridos hermanos, nos falta dimensionar la majestad, la magnificencia, la plenitud, la soberanía de Dios. El Señor nos llama. Incline su rostro y vamos a orar. El Señor nos llama a nosotros hoy a que nos llenemos de su palabra. Cuando Jesús le dice a la samaritana en espíritu y en verdad, la verdad de la que está hablando es de la palabra. Salmo 119, 116. La suma de tu palabra es verdad. Usted quiere adorar a Dios correctamente, necesita conocer su vida. El Espíritu Santo que llena. Señor, gracias por este día en el que hemos venido a adorarte. Como parte de nuestra adoración, Señor, hemos venido a esta casa para cantarte, para escuchar la palabra, para honrarte, para ver a los hermanos, para dar testimonio. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Ayúdanos a que podamos, Señor, entender, crecer, aceptar y actuar como verdaderos alumnos que adoran al Padre, el Espíritu y el Hijo. Amén. Bueno, Dios bendiga. La hermana Susana me pidió que mande un aviso más tarde, porque quieren hacer una actividad para los niños el domingo y están buscando patrocinadores que le regalen un regalo. Yo le voy a poner el mensaje y el número de Susana. Si a usted le interesa, comuníquese con Susana si usted quiere dar un regalito para la actividad de los niños. Vayan en paz, Dios les bendiga.